Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Puede ocupar su lugar. Le damos gracias a Dios porque nos permite este día estar en este lugar. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile: gracias, Señor, por este día. Gracias porque me concedes la vida, me concedes la salud y me concedes, Señor, la oportunidad de estar en tu casa para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Dile este día, Señor, que tu palabra ministre a mi vida, que todo espíritu de temor, de angustia, de soledad sea echado fuera y que pueda yo, Señor, este día recibir una palabra desde tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo lo que estorba para que tu palabra sea sembrada en mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gloria al Señor. Vamos a Éxodo capítulo 14, versículo 25. Éxodo 14, 25. Y entramos al consejo de la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar de explicar. Vamos a continuar del día de ayer. Vamos a tratar de explicar el día de hoy una de las guerras del pueblo de Israel más significativas a nivel mundial. Para el pueblo de Israel, la liberación del lugar sagrado, que es Jerusalén. Liberación en parte del lugar más sagrado para el pueblo judío, que es Jerusalén. El día de ayer yo le comentaba y le decía, para el pueblo judío, para el pueblo cristiano y para el pueblo musulmán, Jerusalén es un lugar muy importante. Tiene, hermano, los lugares sagrados. Por ejemplo, para el pueblo cristiano, el lugar donde Cristo fue crucificado, el lugar donde Cristo fue sepultado y el lugar donde Cristo resucitó de entre los muertos, que es el Santo Sepulcro. Para el pueblo católico es este lugar, estos lugares especiales. Para los cristianos a nivel mundial se identifican por una cruz. A donde usted vaya y vea una cruz, ahí hay cristianos. Ahora bien, para el pueblo musulmán, para los que practican la religión islámica, el Islam, ahí en Jerusalén está la cúpula sagrada, la mezquita de Omán, el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. Es el lugar sagrado para ellos. Y ahí muy enseguida, muy cerca, está el Muro de los Lamentos. Una pared que es antigua, o del antiguo templo, del segundo templo que fue destruido. Ese lugar para el pueblo judío es el lugar sagrado y fue liberado en 1967 del dominio del pueblo árabe. El pueblo árabe había convertido el Muro de los Lamentos, se lo dije ayer, en un basurero. Allí ellos iban a tirar la basura. Cuando el pueblo judío, hermano, recobra ese lugar, que es el lugar para ellos el más sagrado, que está en Jerusalén, el lugar donde ellos van a orar, para ellos tiene una importancia tremenda esto que sucedió en esta guerra, que es la guerra de los 6 días. Vamos a tratar de explicarlo así a grandes rasgos este día, pero yo quiero que vea conmigo Éxodo 14, 25. Ayer yo le daba esta cita y dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 23, si me pones ahí versículo 23, leemos desde el versículo 23. Dice: y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Versículo 24,
Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Versículo 25. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Esto, hermanos, sucedió cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Faraón en un arranque de enojo, ya cuando el pueblo de Israel había salido, prepara un grupo de carros y sale detrás del pueblo de Israel. Veamos lo que aconteció en este pasaje. Mire, para entender muchas cosas del pueblo de Israel o del Medio Oriente, tenemos que saber o tenemos que empaparnos de la guerra de 1967, que se le conoce como la Guerra de los 6 días. Cada una de las batallas del pueblo de Israel tuvo algo que ver la mano de Dios. Cada una de las batallas que el pueblo de Israel enfrentó, el Espíritu de Dios vino sobre el pueblo de Israel y a los más débiles les dio la fuerza y la fortaleza para enfrentar a sus peores enemigos. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo número 8. Zacarías capítulo 12, versículo número 8. Anote todas estas citas para que después usted las pueda con toda calma revisar en su hogar. Dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Dice la palabra que el débil, el que se sienta sin fuerzas del pueblo de Israel y que esté enfrentando el pueblo de Israel una batalla, vendrá a recibir la fuerza del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Mayo de 1967. Viene uno de los principales, póngame atención y trate de no distraerse para que no pierda el hilo de lo que le voy a decir. Voy a tratar de describirle a grandes rasgos esta guerra, la guerra del pueblo de Israel contra sus enemigos. Fueron varios pueblos, algunos no invitados a la fiesta, pero solitos se invitaron. Siria, Egipto, Jordania e Irak. 4 países involucrados en una guerra, países poderosos, países con mucho mayor economía, poder, población, contra un pequeño pueblo que tenía poco tiempo de haberse formado, el pueblo de Israel. 1967, mayo del 67, el encargado de la cuestión de guerra, un hombre llamado Anwar Sadat, viene a informarle al presidente de Egipto. El nombre del presidente de Egipto en ese tiempo era Gad Mala Ned Nasser. Le viene a informar que Israel estaba siendo o tenía la intención de atacar al pueblo de Siria.
Los sirios y los árabes, los de Irak, los de Jordania son árabes, hermano. Son hermanos de raza, son de diferentes pueblos, son enemigos del pueblo de Israel. Ellos tienen como consigna destruir y desaparecer al pueblo de Israel de la faz de la tierra. Tomar a Jerusalén como la tierra de Dios o como la tierra de ellos, y Jerusalén es la ciudad de Dios. El día de ayer lo veíamos. Este hombre viene a informarle al presidente Nasser de Egipto que Israel tiene la intención de atacar a Siria. Nasser, hermano, estaba comprometido con Siria, y cuando escucha esta noticia la hace propia. Lo que le hagan a Siria me lo hacen a mí, dijo el presidente Nasser de Egipto. En ese momento, hermano, el mundo árabe se alegra. Tanto Siria, Egipto, Jordania, Irak se alegran porque el presidente Nasser, el presidente de Egipto, con estas declaraciones tiene la intención de derrotar a Israel y de aniquilarlo. Todo Egipto, con las declaraciones del presidente Nasser que pasó a través de la televisión en cadena nacional, todo el pueblo de Egipto enloqueció, salió a las calles con una euforia tremenda porque estaban escuchando de su primer mandatario, de su presidente, la intención de destruir al pueblo de Israel y desaparecerlo de la faz de la tierra. Mientras en el lado israelita, el primer ministro Levi Eshkol celebraba el aniversario de la independencia de Israel. En medio del festejo viene uno de sus asesores y le informa al primer ministro de Israel que el ejército egipcio se estaba movilizando para la guerra. El presidente de Egipto, Nasser, era un hombre, hermano, de guerra. Era un hombre que insultaba y provocaba a sus adversarios. A diferencia del primer ministro, del presidente de Israel, era calmado, le gustaba negociar, no le gustaba la guerra. Pero el presidente de Egipto estaba en su posición y no iba a cambiar. Con sus declaraciones el presidente Nasser alborotaba al pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto se alegraba cuando veía a su presidente salir en cadena nacional a darles unas palabras al pueblo, y alentaba el pueblo de Israel a su presidente a pelear en contra de Israel. No había más que decir. El pueblo de Israel, o mejor dicho, el pueblo de Egipto, estaba enardecido y iba a haber guerra. El 18 de mayo, todo esto que le acabo de relatar sucedió en la primera semana, los primeros 10 días del mes de mayo de 1967. El 18 de mayo, el presidente egipcio da su primer paso. Le pide a las Naciones Unidas que retire a los cascos azules. Se le conoce a un grupo de soldados de diferentes países que son soldados pacificadores. En la frontera entre Egipto e Israel se encontraban, hermano, los soldados puestos por la ONU para guardar la paz en esa región.
El presidente Nasser, el presidente de Egipto, le pide al máximo representante de la ONU que retire a los soldados de ahí. El máximo dirigente de la ONU, hermano, ordena que estos soldados, conocidos como los cascos azules, sean retirados, y se retiran y queda la frontera libre. Se inicia un desfile por las calles principales de Egipto, 1000 tanques listos para la guerra y 100,000 soldados egipcios empiezan a desfilar por las calles principales, pasando por Palacio Municipal o Palacio de Gobierno, mejor dicho, Palacio de Gobierno donde estaba el presidente egipcio Nasser. Era la euforia, era la locura en Egipto. A través de la televisión y a través de la radio en ese tiempo, hermano, que era lo más, lo que más había en cuanto a comunicación, el pueblo entero estaba enloquecido por lo que estaba viendo. Se entendía que Egipto tenía la capacidad para atacar al pueblo de Israel y para destruir al pueblo de Israel. El mundo entero, el 18 de mayo del 67, el mundo entero tenía su mirada sobre el Medio Oriente, la zona más conflictiva de todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ahí está una ciudad que es la ciudad de Dios, Jerusalén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, dele la gloria. El 22 de mayo, 18 de mayo, el presidente Nasser hace la petición a la ONU para que las fuerzas armadas, cascos azules que estaban en la frontera Egipto-Israel, sean retiradas, son retirados. Se les ordena su retirada. El 22 de mayo, el presidente Nasser da su siguiente paso, su siguiente movimiento, y bloquea todas las embarcaciones a los puertos de Tirán para que no puedan llegar al puerto de Ilam, puertos judíos, puertos israelitas. El pueblo de Israel, hermano, frente a ellos tiene a Egipto, a Siria, a Irán y a Jordania. Pero en la parte de atrás, es mar. O sea que el pueblo de Israel está acorralado en una pequeña franja de tierra. El presidente Nasser sabe que a través de los barcos que llegan a los puertos israelitas les llega alimento, les llega medicina, les llega un montón de cosas que el pueblo de Israel necesita. En este momento, el siguiente paso, 22 de mayo, el presidente egipcio Nasser bloquea que ningún barco llegue a los puertos de Israel. Ante esta acción, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Isaac Rabin, en una declaración ante la televisión y el radio dice: Israel tiene el derecho a defenderse. Impedir el paso, hermano, fue una estrategia del presidente Nasser, el presidente egipcio, donde él estaba manifestando ante el mundo que él quería la guerra. Él estaba a favor de la guerra y quería ser el protagonista principal de este evento. La comunidad internacional, hermano, observaba y se preguntaban:
¿quién tomaría la iniciativa? Los dos, o mejor dicho, tanto Siria como Egipto provocaban a Israel. Israel se mantenía calmado, no hacía absolutamente ningún movimiento. La radio árabe, hermano, en ese tiempo jugó un papel muy importante para provocar al pueblo, para que el pueblo egipcio se alentara y se prepararan los soldados para la guerra, e inclusive las reservas que había en Egipto, los jóvenes que estaban dados de alta en el ejército para enfrentar la batalla. Pero también la radio en Egipto, sobre todo la que tenía más alcance en sus ondas radiales, hacía declaraciones en hebreo. Escuche bien. Jugó un papel muy importante la radio en ese tiempo, porque alentaba a los egipcios: si el ejército te necesita, prepárate para la guerra. Y los alentaba, y con sus palabras el locutor alentaba y provocaba y metía más en la mente de las personas el odio hacia Israel. Pero también en hebreo, sabiendo que la radio desde Egipto la iban a oír en Israel, metía en el idioma hebreo palabras como estas: los mataremos, los quemaremos y los pulverizaremos, los haremos polvo, no quedará de ustedes absolutamente nada. Lo hacía en determinadas horas del día. ¿Se acuerda cuando Goliat salía a maldecir y a provocar a los soldados de Israel? ¿Lo ha leído en la palabra? Salía y con sus palabras provocaba el miedo y el temor. La radio en esta guerra, hermano, a través de amenazas de muerte, quería infundir en el pueblo de Israel miedo. Los mataremos, no quedará de ustedes nada, los haremos polvo, los quemaremos, después de haberlos ejecutado, los quemaremos. El 23 de mayo, un día después de esto, el 23 de mayo, el máximo representante de la ONU viaja a Egipto para pedirle al presidente Nasser que se detenga, que no vayan a la guerra. Su petición, hermano, fue ignorada. El presidente Nasser, presidente de Egipto, ya no podía dar marcha atrás. Estaba en prestigio su persona. No lo logra el máximo dirigente de las Naciones Unidas. El 30 de mayo de 1967 llega a Egipto el rey de Jordania, y con esta visita oficializa ante el rey o el presidente Nasser de Egipto que él, el presidente de Jordania, con todo el pueblo jordano, están dispuestos a ir a la guerra contra el pueblo de Israel. Estando o oficializando esa alianza, Irak también se suma al conflicto y se une a las tropas del ejército de Jordania para atacar al Estado judío, al Estado de Israel. Ponga atención en esto. Para este momento, 30 de mayo de 1967, ya hay 4 países que se anotaron
para pelear contra Israel y desaparecerlo de la faz de la tierra. Siria, Egipto, Jordania e Irak. Israel, hermanos, se prepara. Empiezan jóvenes de todo el mundo, judíos, a alistarse, a unirse al ejército israelí. Todos se activan para la guerra. Un país, hermano, que se empieza a mover. Los jóvenes reservistas, los jóvenes que fueron a hacer su servicio militar, pero no estaban enlistados como soldados, son llamados para la guerra, para ir al frente de batalla de diferentes países de Europa y de todo el mundo. Empiezan jóvenes judíos a volar para Israel y alistarse en el ejército de Israel para defender a su patria. Había un problema aquí muy fuerte. El primer ministro de Israel, un hombre que hasta ese momento había querido arreglar el conflicto a través del diálogo, un hombre que no era un hombre de guerra, tuvo que ser reemplazado. El señor Leví Eshkol, primer ministro, es reemplazado por un hombre llamado Moshe Dayan. Posiblemente algunos de ustedes lo pudo ver en algún periódico o en algún documental. Era un soldado judío con rango y tenía un parche en un ojo como si fuera un pirata. Este hombre se llamaba Moshe Dayan. Él era soldado, era un hombre de guerra. Tomó el lugar de Leví Eshkol como presidente de Israel, y en ese momento Israel se empieza a preparar y está listo para responder a todas las amenazas que ahora sus 4 enemigos estaban preparando. Una estrategia muy rara para el mundo fue que Moshe Dayan, cuando toma el cargo, una de las cosas que hace es mandar a todos los soldados de vacaciones a la playa. Todos los soldados israelitas les dan el día libre para que se vayan a la playa. Y estando en la playa, hermano, todos como día de descanso, llegan las noticias al pueblo egipcio que el pueblo de Israel no estaba preparado para la guerra, que estaban descuidados. Los ejércitos enemigos les quedaba claro que Israel no había tomado en serio las amenazas y además no estaban preparados para la guerra. El 5 de junio de 1967, todo lo que le acabo de nombrar sucedió, le acabo de relatar, sucedió en el mes de mayo. Entramos al mes de junio. El 5 de junio de 1967, en un domingo que parecía como cualquier otro domingo, las fuerzas israelitas, los aviones israelitas despegan de sus bases. Los aviones salen, hermano, con órdenes de atacar a Egipto, y a 15 metros de altura empiezan a volar jóvenes pilotos de 23 años de edad, adiestrados en Israel como pilotos aviadores, pilotos de guerra. Reciben la orden de su máximo dirigente, Moshe Dayan, Isaac Rabin, que eran el encargado de la cuestión de guerra, primer ministro de guerra.
y hermano, despegan los aviones el domingo 5 de junio de 1967. Llevan la orden de volar a 15 metros de altura, no más, para poder pasar los 82 radares que tenía el ejército egipcio y no fueran detectados. Estos hermanos soldados, a las 7:50 de la mañana, cuando los soldados egipcios estaban desayunando, reciben la sorpresa de ser atacados. Los agarraron a los egipcios desprevenidos, y los aviones israelitas, hermano, su primer orden fue bombardear las pistas de despegue de los aviones egipcios. Empezaron a bombardear la pista de los aviones, la pista de aterrizaje y despegue, y en ese momento, hermano, los aviones egipcios empiezan a ser también destruidos, y en poco menos de 3 horas, 280 aviones que estaban listos, 280 aviones egipcios que estaban listos para la guerra, son destruidos. La pista de aterrizaje y de despegue es destruida. Se encuentra el ejército enemigo o el ejército de Israel desconcertado, y el ejército israelita empieza ahora el ataque por tierra. Empezaron por el ataque por aire y ahora empiezan el ataque por tierra. Sorpresa para el ejército israelita, que se encuentra a un ejército egipcio desorganizado y sin ningún tipo de estrategia. Eran tanques egipcios, hermano, o eran más tanques de los egipcios, pero los tanques del pueblo de Israel, aunque eran en menor cantidad, tenían mejor tecnología. El ejército egipcio estaba desorganizado y sin estrategia, y el pueblo de Israel o el ejército israelita tenía una estrategia y estaba bien organizado. Pese a estar, hermano, siendo derrotados tanto por aire como por tierra, el ejército egipcio estaba siendo derrotado por el ejército israelita. La radio no dejaba de dar noticias: estamos ganando la batalla, el ejército israelita está siendo derrotado. Y hermano, era la euforia en las calles, la gente salía emocionada. Los sirios y jordanos también se unieron a los festejos. El triunfo que se transmitía por la radio era falso. Moshe Dayan, el primer ministro israelita, ordenó guardar el secreto de que Israel estaba ganando. Fíjese la diferencia. Israel, hermano, le pide a Jordania que no intervenga. Jordania es frontera con Israel. Le pide al ejército de Jordania. Recuerde que son 4 ejércitos los que se unieron: Siria, Egipto, Jordania e Irak. Le pide al ejército de Jordania: no intervengas. Pero el ejército de Jordania, hermano, no quería quedar fuera de la victoria. Habían creído lo que habían escuchado en la radio, y las tropas jordanas empiezan a atacar el este de Israel. Jordania es frontera con Israel. Los ejércitos empiezan a entrar a Israel y empiezan a atacarlos, pero a la población civil, los israelitas, hermano, huyen a esconderse a los refugios antiaéreos y a los refugios de guerra
para proteger sus vidas. En ese momento no había tiempo para que el ejército que estaba atacando o peleando con Egipto regresara para defender la frontera con Jordania. No había manera por tierra. Lo hicieron el pueblo israelita a través de los aviones. Empezó a llenar los aviones con soldados y en unos cuantos minutos estaban en la zona de guerra, y los soldados empezaron a descender sobre ese lugar a través de paracaídas. Y en un momento, hermano, la batalla en ese lugar contra Jordania se volvió hombre contra hombre, soldado contra soldado. Llegaron los soldados israelitas y finalmente el ejército de Jordania empezó a retroceder. Habían entrado habían ganado un buen territorio, habían entrado en gran territorio de Israel. Llegan los israelitas, empiezan a defender su territorio, y el ejército de Jordania empieza a retroceder. Israel se mete a territorio jordano y conquista Jericó, Belén, Judea, Samaria y Hebrón. Ciudades que el pueblo jordano tenía bajo su dominio. Entraron, hermano, y el pueblo judío empieza a ganar territorio, pero estaba en la mente del pueblo israelita, de los soldados israelitas, llegar a tocar y conquistar Jerusalén. Era una idea que ellos tenían, la Jerusalén vieja, poseer la ciudad santa, la ciudad donde habían gobernado los reyes de Israel. Y hermano, el pueblo israelita hizo que el ejército jordano retrocediera, y llegó el pueblo o el ejército israelita a hacer y a llegar a la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad antigua, la vieja Jerusalén, donde estaba o donde está el muro de los lamentos. Una profecía que está en el Evangelio según San Lucas, que hemos estado viendo en estos días. Tenían los gentiles, los pueblos jordanos, los pueblos árabes, el control de esa ciudad, y el pueblo de Israel llega y toma, hermano, en ese momento y libera la parte más sagrada para el pueblo de Israel, que es el muro de los lamentos. Ya le dije a usted por qué se llama muro de los lamentos. Hay dos explicaciones que dan los estudiosos de este tema. Uno, que en ese lugar la gente que va a orar, el pueblo de Israel, se va a lamentar por todo lo que les ha pasado. Y segundo, porque utilizan el libro de Lamentaciones para hacer sus oraciones. Cuando los soldados israelitas llegaron y se toparon con que ahora el muro de los lamentos, que estaba controlado por el ejército de Jordania, había sido dejado solo, los soldados jordanos huyeron. Los soldados de Israel, hermano, dejaban sus armas en el suelo, tocaban el muro de los lamentos y empezaban a llorar, y empezaban a darle la gloria a Dios, y empezaban a bendecir el nombre de Dios, y recordaban que ese muro, que esa pared era la pared de la antigua casa de Dios, y la habían ellos conquistado, ahora estaba en su poder nuevamente. Dele una ofrenda de palmas al Señor.
Fue algo, hermano, tremendo. Porque mientras por un lado el ejército estaba atacando a Egipto, por otro lado los jordanos los empiezan a atacar. Pero por otra de las fronteras, Siria empieza a atacar a Israel. Siria empieza a atacar a Israel desde un lugar que usted lo ha escuchado en las noticias, que se llama los Altos del Golán. Estaba en poder de los sirios y desde ahí empezaron a atacar, hermano, la ciudad de Israel, y su blanco eran los civiles. El 8 de junio, la ONU interviene y le pide posponer, le pide detener el cese a fuego, y esto es aceptado por Egipto. Egipto ya no sabía por dónde le estaba lloviendo, y Egipto dice, el presidente Nasser dice, ok, yo saco mi bandera blanca y pido paz. Pero Siria rechaza esta invitación. Ellos tenían tanques de guerra sofisticados, tenían un armamento y soldados que por tierra, hombre a hombre, eran mucho más poderosos el ejército de Siria. Para pasar al territorio de Israel, tenían que pasar por varios puentes. Estos puentes estaban construidos sobre el río Jordán. Se le hace la invitación a Siria de detener el fuego. No quiso. Cuando los tanques de Siria pasan los puentes no resisten el peso y los tanques caen al agua. Los sirios, hermano, en ese momento tienen una gran pérdida en su armamento de guerra. Y el 9 de junio, los sirios en la noche del 9 de junio, desmotivados, los soldados desmotivados de manera humanamente ilógica, ya no tenían ganas los soldados sirios de pelear. El 9 de junio, los soldados sirios empiezan su retirada y el ejército israelí se apodera en la guerra de los 6 días de 1967, se apodera de los altos del Golán, una montaña de donde los sirios, hermano, atacan con cohetes a la población civil de Israel. Dolor de cabeza para Israel. Fíjese que en esta guerra no fue tan solo vencer a los enemigos, sino que el pueblo de Israel conquistó ciudades, retomó el muro de los lamentos, derrota al ejército de Siria, de Egipto, de Jordania y de Irak. Israel, hermano, empieza a entrar o entró en Siria, territorio de Siria, hasta una ciudad llamada Cuneitra. Y iban más adentro, pero hubo un momento en que el ejército de Israel se detiene, recibe la orden de Moshe Dayan, su primer ministro, atendiendo a las peticiones de la ONU,
detente, ya no le hagas daño al ejército o a la ciudad, a la población de Siria. Israel, hermano, se detiene, retrocede, logra defenderse en todos los frentes ante los egipcios, ante los jordanos, ante los sirios, los jordanos aliados con los de Irak. Y fíjese lo que pasó. Obtiene una ganancia territorial. El pueblo de Israel obtiene una ganancia territorial. Logra conquistar los altos de Golán, Judea, Samaria, Jerusalén del Este, la franja de Gaza y la península del Sinaí. Cosa que ellos no tenían la intención de recuperar. Pero en esa batalla, con defenderse en varios de los frentes, lograron esta conquista. El rey Hussein, el rey de Jordania, en una declaración dijo lo siguiente: todo lo que hizo el pueblo de Israel lo hizo por aire. Estaba diciendo, la ayuda del pueblo de Israel viene de allá arriba. Si usted está de acuerdo con esto, dígame amén, aleluya. Si usted está de acuerdo de esto, dígame amén, aleluya. Gloria a Dios. Murieron, hermano, 23,000 personas. El ejército de Israel perdió aproximadamente 780 soldados. Algunos civiles, pero en su mayoría fueron soldados, dispuestos a entregar su vida por su pueblo. La diferencia de 780 contra 23,000, la diferencia, hermano, fue de los demás ejércitos, los sirios, los egipcios, los iraquíes, los jordanos. Después de esta guerra, hermano, que fue la guerra de los 6 días, la guerra que se le conoce como la guerra de los 6 días de mayo de 1967, después de esta guerra, la ONU recibe una petición del pueblo de Israel. Le pide el pueblo de Israel a la ONU que, a cambio de la paz, Israel está dispuesto a devolver la tierra que conquistó en esa guerra. La península del Sinaí que tenía control Egipto, Israel le dice: estoy dispuesto a devolvértela, pero firmamos un tratado de paz. A cada uno de los pueblos les ofrece esto. Esta propuesta fue inicialmente rechazada por los árabes, Egipto, Jordania, Irak e Irán. Fue rechazada por los jordanos, fue rechazada, dijeron no. Y en las Naciones Unidas se le conoce como las 3 no: no a la paz, no al reconocimiento y no a la negociación. 11 años después, Israel volvió a entablar plática con el presidente de Egipto. Y negociaron un convenio de paz. Y Israel le dice: te voy a devolver la península del Sinaí, que en la guerra de los 6 días yo me adueñé de ella, te la voy a devolver. A través de la intervención del presidente de Estados Unidos,
el primer país árabe que firma un acuerdo de paz con Israel fue Egipto. Todos los demás pueblos, hermanos, se enojaron, se enfurecieron. En el mes de octubre de 1994, el presidente de Jordania tiene un acercamiento con el pueblo de Israel. Jordania, uno de los territorios que Israel les conquistó en esta guerra fue la Franja de Gaza. Un territorio, hermano, que estaba gobernado y era tierra de los jordanos. Israel en la guerra de los 6 días se la adherió y les dijo: estoy dispuesto a devolvértela si firmamos un acuerdo de paz. Tú no nos vas a atacar y nosotros tampoco los atacaremos. Jordania, hermano, aceptó y fue el segundo país árabe que hizo un convenio de paz con Israel hasta el día de hoy. Jordania, la Franja de Gaza, en el 2005, esto fue en 1994, los jordanos en el 2005 le entregan la Franja de Gaza a un grupo terrorista. Usted lo ha oído en la televisión, hay varios, pero uno de los más sanguinarios es el grupo terrorista Hamás. Un grupo terrorista que tiene el control de la Franja de Gaza, que es frontera con Israel, y de donde los peores terroristas, los hombres más sanguinarios, viven ahí, y que hasta el día de hoy están tratando de perjudicar y de atacar al pueblo de Israel. Esta guerra, hermano, la guerra de los 6 días, es una guerra que la mano de Dios estuvo ahí, el poder de Dios estuvo ahí. Y cuando tú meditas en esta guerra, cómo se levantaron de la nada 4 enemigos contra el pueblo de Israel, Israel sin haberlos agredido, cómo los estuvieron amenazando, cómo los estuvieron atormentando con palabras, como lo hizo Goliat cuando atormentaba e infundía miedo en los ejércitos de Saúl. Las mismas estrategias de guerra que sucedieron en el pasado, en los tiempos presentes se están sucediendo. Mas sin embargo hay algo muy importante. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de David, el Dios de Jacob, es el mismo Dios que tú y yo estamos adorando este día. Es el mismo Dios que está defendiendo al pueblo de Israel. Y quiero llevarte conmigo, hermano, al libro de Zacarías. Libro de Zacarías, capítulo número 12. Y con esto este día terminamos. Libro de Zacarías. Pero antes de este capítulo, vamos al Salmo 132, versículo 13. Salmo 132, versículo 13. ¿Por qué tanto odio por la ciudad de Jerusalén? Jehová ha elegido a Sión. Sión es Jerusalén, y la quiso para habitación de él. Salmo 48, versículo 1 y versículo 2. Salmo 48, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: grande es Jehová, digno de ser grandemente alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La palabra Sión se traduce como Jerusalén. Joel capítulo 3, versículo 17. Joel 3, 17. Dice la palabra: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella.
El enemigo, hermano, a través de los ejércitos árabes y algunos otros ejércitos como el de Rusia, el de China, quieren la ciudad de Jerusalén. Quieren destruir esa ciudad. Esa ciudad es la ciudad donde el Señor Jesucristo reinará y gobernará. Después del rapto de la iglesia, al terminar la gran tribulación, llega Jesucristo al templo y empieza a gobernar en toda la tierra. La ley, hermano, o el gobierno para todo el mundo empieza desde Jerusalén. Es una ciudad que tiene historia, es una ciudad que tiene futuro, es una ciudad que tiene presente, la ciudad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a Zacarías, capítulo 12. Versículo 1 dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos alrededor de Judá. Judá es Jerusalén, o Israel, como usted lo quiera llamar, el sitio contra Jerusalén. Dice la palabra: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y a todos los pueblos, todos los que se la cargaron, serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vaya ahora al versículo 7. Versículo 7. Dice la palabra: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Que ellos entiendan que los que la victoria se las dio en la guerra de los 6 días, para que Israel entienda que en la guerra de los 6 días la victoria se la dio Dios, aleluya. La ayuda se las dio Dios, la sabiduría y la inteligencia se la dio Dios, para que usted entienda que todo lo que el año pasado usted recibió, usted logró, fue por la mano poderosa de Dios. Y que este año todo lo que lograremos es por la mano poderosa de Dios, aleluya. Que lo que has perdido le dé la gloria a Dios, que lo que has obtenido le dé la gloria a Dios. Que el Señor tiene control de todo lo que sucede en tu vida. Si tú estás de acuerdo, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, aleluya. En este capítulo, hermano, ya el Señor está tratando con Israel. Desde el libro de Deuteronomio, lo vimos hace unos días, el Señor les dijo: por su maldad y desobediencia, por haberse vuelto a los dioses paganos, a los dioses de los otros pueblos, los esparciré por toda la faz de la tierra. Pero en este capítulo ya de Zacarías, el pueblo está rodeado. El pueblo está siendo, en esta guerra de los 6 días, hermano, fue amenazada, invadida, atacada por 4 países. Pero se avecina una guerra tremenda. Se le llama la guerra del Armagedón. En el tiempo de la gran tribulación, ejércitos de Rusia, ejércitos árabes, el ejército de China se levantarán contra Israel. No con armamento sofisticado, o mejor dicho, no con armamento antiguo como armas de guerra o tanques o cosas, no, sino con armamento nuclear. Y estando el pueblo de Israel rodeado, a punto de ser aniquilado, el Señor volverá su corazón a ellos. Y dice la palabra: librará Jehová a cada casa, primero a las de Jerusalén, para que la gloria de la casa de David y que el habitante de Jerusalén no se engrandezca, no se crea que la victoria la logró él. Tiene que reconocer que el que les ayudó, que el que los protegió, fui yo. Y dice el versículo número 8: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y de todos los que estén ahí, el que se sintiera más débil en aquel tiempo, dice el Señor, el poder que le di a David cuando enfrentó a Goliat, se lo daré a ese hombre, se lo daré a esa mujer. ¿Sabe usted qué poder es? El poder
del Espíritu Santo. Y la casa de David como casa de Dios. Y la casa de David empezará a erigirse, a levantarse como casa de Dios. Porque el ángel de Jehová es Jesucristo, va delante de ellos. Aleluya. Pero vea el versículo que sigue, versículo 9. Y en aquel día yo procuraré, dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones. Está profetizado. Ejército de Rusia que se levante contra el pueblo de Israel, dice el Señor, yo lo destruiré. Ejército de China, yo lo destruiré. Aliados árabes que se unan los diferentes ejércitos, yo los destruiré. Pero fíjese lo que va a suceder en el versículo 10. Dice la palabra que el Señor dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Dice el Señor, y los voy a llevar en ese tiempo a que me busquen en oración. Y un espíritu de gracia descenderá sobre ellos. Significa esto: se les abrirán los ojos y verán mi herida con la que me traspasaron. ¿Se acuerda la lanza del soldado romano que traspasó el costado de Jesús cuando estaba en la cruz? Jesús le hará así y verán la herida. Y dice la Biblia, y llorarán como llora el Padre por el Hijo unigénito que ha perdido. Y se afligirán y reconocerán que el Cristo que crucificaron era el Mesías prometido. Aleluya, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Y en el capítulo 13, versículo número 6, después de haber llorado y afligido el pueblo de Israel, le preguntarán, porque vieron la herida en su costado, pero ahora verán las heridas en sus manos. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Las heridas de los clavos. Y él responderá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Ahí, hermano, se inicia y se lleva y se concluye la reconciliación de Jesús con el pueblo de Israel. Batalla que el pueblo de Israel enfrente, el ángel de Jehová va delante de ellos. Amén. Y no se olvide de algo: usted es salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es ser salvo? Número 1, que mi deuda de pecado, Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Que con su sangre me lavó y perdonó mi deuda. Número 2, que me aceptó como hijo y me adhirió al pueblo de Dios. Y número 3, que mi cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Y mi cuerpo sirve y está ahora en disposición o a disposición de la gloria y de la honra del Señor. Si usted entendió esto, dile gloria a Dios. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salvo? Dígame amén, aleluya. Si es usted salvo, dígame amén, gloria a Dios. Ahora mire, hay dos hijos de Dios: el pueblo de Israel y la iglesia. El pueblo de Israel es el hijo natural y nosotros somos el hijo adoptado. Pero tanto al hijo natural el Señor le dice: yo te voy a defender, como al hijo adoptado, yo voy a defenderte y te voy a proteger y voy a guardarte. Aleluya. Y a ti y a mí también nos dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Y voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Somos pueblo adquirido por Dios, pueblo de Dios. Y quiero terminar dándole esa cita. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Vienen días terribles, la gran tribulación, gente que se va a quedar y no se va a ir en el rapto de la iglesia. Y dice la palabra que acontecerá que 2/3 partes de la tierra la gente morirá. Pero dice el versículo 9, y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aleluya. Póngase de pie y déle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Somos pueblo adquirido por Dios. Y a Él sea la gloria, y a Él sea la alabanza, y a Él sea la adoración. El mundo, hermano, está admirado, pero siguen necios. Hay alguien que defiende al pueblo de Israel. Hay alguien que protege al pueblo de Israel. Una pequeña nación que ha florecido, como no tiene usted idea, en muy poco tiempo. Algo sucede con ellos. Los mejores científicos, los más grandes descubridores, los más ricos del mundo, los más prósperos, los que han hecho florecer el desierto, son israelitas. ¿Y sabe qué ha pasado? ¿O por qué ha pasado? Porque la mano de Dios está con ellos. Amén. Alguien me preguntaba y me decía en una ocasión, es que ellos son los consentidos de Dios. ¿Será eso? ¿Que el Señor los bendice más a ellos que a nosotros? Yo creo que no. Yo solamente te diría una cosa. Aprendamos a ganarnos el corazón del Señor con nuestra obediencia, con nuestra fidelidad, nuestra lealtad, y las bendiciones del Señor que son para el pueblo de Israel también son para nosotros. Amén. Y si el Señor los guarda a ellos, también nos guarda a nosotros. La iglesia es en este momento la novia del Cordero. Pronto será la esposa del Cordero. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos que batalla que enfrentemos, que situación difícil que pasemos, tu Espíritu Santo estará en nosotros y nos infundirá aliento y nos levantará, Señor, y nos recordará que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Lograremos la victoria y no hay enfermedad, no hay situación adversa, Señor, que pueda detener a tu iglesia, que pueda detener a tu pueblo. Y tu iglesia lo dice en esta hora: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levante su mano derecha y dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, aleluya. Dele una ofrenda de palmas, dele una ofrenda de palmas. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Dígale: gracias, Señor. Voy a enfrentar este año batallas, pero en tu nombre ganaré. En tu nombre saldré adelante. En tu nombre obtendré la victoria. Gracias, Señor. No va a haber, Señor, nada que el enemigo trate de poner que yo no pueda vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hable la palabra de Dios que cree y la gloria de Dios descenderá sobre ti. Y no vas a dejar que se te olvide esta palabra. Tú eres pueblo mío, dice el Señor. Pueblo mío, bendito sea su nombre. Físicamente soy mexicano, pero espiritualmente soy ciudadano del reino de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ciudadano del reino de Dios. Mi rey se llama
Jesucristo. Vivo por Él, me muevo por Él, y su poder en mí me da la fuerza para seguir adelante. Y no importa lo que el diablo te diga, lo que el diablo te grite, diciéndote te voy a acabar, te voy a aniquilar, te voy a destruir, no lo lograrás. El Señor lo reprenda. Dígalo conmigo, el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Mía es la victoria, porque el Señor Jesucristo me ha dado la victoria. Y no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Y a Él sea la gloria. Amén, gloria al Señor. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Bendito sea tu nombre. Queremos despedir a nuestros hermanos que este día, hermanos, están conectados, escuchando la palabra. Donde quiera que estén, reciban esta palabra desde este lugar. Conéctese con nosotros y comparte esta palabra con el que la necesita. Son tiempos, hermano, de mucho temor en muchas personas. Y es necesario que nos levantemos y le digamos que si vamos a querer obtener la victoria, no hay victoria si no hay batalla. Y la batalla está ganada, siempre y cuando tu general sea, tu capitán sea Cristo Jesús. Amén. Puertas que están cerradas se abrirán. Enfermedades huirán. Provisión llegará, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Amén. Despedimos a nuestros hermanos desde este lugar y les decimos todos unidos que el Señor les bendiga. Gracias a Dios.